¿Existe acaso una experiencia más universal y al mismo tiempo más aislante que la percepción de una ruptura interna aparentemente irreversible? No se hace referencia aquí a una fluctuación anímica superficial. Se alude a aquel fenómeno en el que un proyecto de vida, cimentado sobre una inversión emocional y cognitiva considerable, se fragmenta. Es aquel punto de inflexión donde la disolución de una estructura relacional prolongada o el impacto de una praxis errónea confrontan al individuo con una crisis de identidad profunda frente a su propio reflejo. En el paradigma contemporáneo occidental prevalece una cultura de la perfección inmediata. Lo fragmentado suele interpretarse como un residuo desprovisto de utilidad. El error se estigmatiza y el fracaso se oculta bajo una fachada de optimismo forzado. Esta tendencia a invisibilizar la vulnerabilidad busca evitar que el entorno social perciba la condición de deterioro del individuo. No obstante, en el Japón del siglo XV se consolidó una cosmovisión que subvierte estos preceptos lógicos, el kintsugi. La metodología del kintsugi no se orienta a la ocultación de la fractura, sino a su sofisticada puesta en relieve mediante la aplicación de metales preciosos. El objeto resultante no solo recupera su integridad estructural, sino que adquiere un valor ontológico y estético superior debido a la complejidad de su narrativa histórica. A continuación, procederemos a transponer los principios de esta disciplina artística al ámbito de la resiliencia psicológica. El objetivo es transformar la experiencia del fracaso en un activo de autoridad y solidez intelectual. Bienvenidos al análisis del kintsugi mental. La sociedad contemporánea se rige por lo que podríamos denominar la hegemonía de la porcelana inmaculada. Desde las etapas formativas se inculca la noción de que el éxito constituye una trayectoria lineal y aséptica. Se establece, de manera errónea, que la autoconfianza es el resultado directo de la ausencia de errores. Sin embargo, esta confianza carece de solidez. Es una estructura de cristal. Ante la irrupción de variables caóticas e impredecibles inherentes a la existencia humana, dicha estructura colapsa. Ante la carencia de mecanismos de reparación desarrollados, el sujeto suele quedar paralizado ante la evidencia de su propia fragmentación. El postulado fundamental del kintsugi mental sostiene que el fracaso no representa una interrupción del proceso teleológico, sino que constituye el material constitutivo esencial para la arquitectura de una nueva identidad. Considérese la figura de un guerrero cuya armadura permanece impoluta. Su falta de desgaste sugiere una ausencia de confrontación real. En contraste, aquel individuo que exhibe las marcas de la adversidad posee un conocimiento empírico de sus límites y capacidades. Su seguridad no emana de la inmunidad al daño, sino de la maestría adquirida en el proceso de recuperación. La herida en la autopercepción no deriva del error en sí mismo, sino de la interpretación del error como una disminución de la valía personal. El kintsugi propone un cambio de paradigma. La grieta es, precisamente, el canal donde se deposita el valor. La implementación del kintsugi mental requiere la adopción de un rigor artesanal. El proceso demanda una temporalidad específica para la polimerización de la resina y una técnica depurada en la aplicación del oro. Para ello, es necesario transitar por una serie de estadios de restauración. En primer lugar, debemos abordar el análisis diagnóstico de la realidad. Tras un revés significativo, la respuesta psicológica habitual oscila entre la negación sistemática y la externalización de la culpa. El kintsugi mental exige una confrontación directa con los fragmentos de la experiencia. Se requiere un desglose técnico de las variables, cuáles fueron los determinantes del fallo. Es imperativo transitar de la generalización improductiva
hacia la identificación precisa de carencias logísticas, cognitivas o relacionales. Este proceso desvincula el error de la identidad esencial del sujeto. El objeto se ha quebrado, pero el artesano conserva su capacidad de agencia. Posteriormente, surge la necesidad de cohesión mediante la aceptación radical. En la tradición japonesa, la laca actúa como el agente vinculante. En la esfera psíquica, este elemento es la autocompasión entendida como una herramienta de inteligencia emocional. No debe confundirse con la autocomplacencia. Se trata del reconocimiento objetivo de la falibilidad humana como una constante universal. Sin este componente de aceptación, la integración del aprendizaje es inviable. La hostilidad interna impide que las piezas de la identidad vuelvan a converger en una estructura armónica. Esto nos conduce al diseño estratégico de la cicatriz. Este estadio representa la fase creativa del proceso. El artesano no aspira a la restauración invisible, sino a la planificación de cómo el aprendizaje resaltará la fractura. Es necesario interrogarse sobre el valor epistemológico de la crisis. Si una iniciativa económica colapsa, el conocimiento de los factores de riesgo constituye el capital áureo. Si una estructura interpersonal falla, el desarrollo de nuevos mecanismos de discernimiento es el valor añadido. Cada surco dorado en la psique representa una verdad empírica que el individuo ahora posee por derecho propio. Tras la consolidación estructural, se procede al refinamiento de la nueva identidad. El sujeto ya no se define como un ente fracturado, sino como una entidad reconstruida. Se debe ejecutar una reestructuración del discurso narrativo interno. La transición va desde aquel que sucumbió ante la adversidad hacia aquel cuya competencia ha sido validada por la experiencia del conflicto. La confianza resultante es empírica y resiliente, fundamentada en la capacidad demostrada de superar la entropía. Finalmente, debemos considerar la resiliencia en la temporalidad. La restauración no es un evento instantáneo, sino un proceso de sedimentación. Habrá periodos de inestabilidad donde la memoria del fracaso intente comprometer la integridad de la reparación. La perseverancia y la dignidad ante lo adverso son fundamentales. La consolidación de la confianza es una disciplina continuada, no una epifanía espontánea. La inspección detallada de una obra de Kintsugi revela una sofisticación visual inexistente en la pieza original. La topografía del objeto se ha enriquecido. Este principio es aplicable al desarrollo del carácter. Un individuo que no ha transitado por la crisis suele presentar una personalidad unidimensional. Por el contrario, aquel que ha atravesado un proceso de kintsugi mental proyecta una profundidad y una solidez que el entorno percibe como una ventaja competitiva y humana. Este fenómeno se denomina autoridad basada en la resiliencia. La comunicación desde una identidad reconstruida genera un impacto cualitativo superior. La seguridad personal deja de ser una barrera defensiva para convertirse en un referente de viabilidad para terceros, pues encarna la evidencia de que la regeneración es un objetivo alcanzable. Miyamoto Musashi, en su tratado sobre la estrategia, subrayaba que la verdadera maestría consiste en la superación constante del estado anterior del ser. La confrontación no es externa, sino interna. El fracaso no constituye un atributo definitorio. Lo que determina la jerarquía de un individuo es la calidad del aprendizaje que utiliza para reintegrar sus facultades. ¿Se está empleando el oro de la reflexión crítica o el adhesivo precario del resentimiento? Ante la eventualidad de futuras rupturas, se exhorta al individuo a evitar la ocultación o el estigma. La propuesta es adoptar la perspectiva analítica del artesano. Es imperativo aceptar la contingencia del daño, aplicar el rigor de la aceptación
y trazar, con el oro del entendimiento, una nueva cartografía personal. Al finalizar este proceso, se constatará que la identidad resultante posee una estética y una funcionalidad superiores a la versión previa al conflicto. Como señalara Hemingway, el mundo quebranta a cada individuo, pero son aquellos que fortalecen sus puntos de fractura quienes lideran el devenir de la historia. Ese es el imperativo del Kintsugi. Si este análisis ha aportado una nueva perspectiva sobre la gestión de la adversidad, le invitamos a suscribirse para futuras exploraciones sobre filosofía aplicada. Le agradecemos su atención en este recorrido hacia la excelencia personal.